A ver, estos últimos días, la verdad es que está todo muy convulsionado. Está todo muy convulsionado y no es para menos. Eh, Rusia invade Ucrania. Y evidentemente siempre noticias de guerra son noticias malas. Siempre. Siempre. Más allá de luego cuál sea nuestra conclusión al respecto de si hay guerras justas o no lo hay, siempre las noticias de guerra son noticias malas. ¿Por qué? Porque lamentablemente sabemos de que hay vidas que se van a perder, sabemos de que hay daños colaterales, hay destrucción de casas, bienes, etcétera, que evidentemente son gran pérdida para muchas personas civiles que nada tienen que ver en decisiones que toman sus gobernantes, ¿no? Entonces, siempre las noticias de guerra son noticias malas. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, como cristianos, ¿qué postura deberíamos tomar? Y cuando me refiero a como cristianos qué postura deberíamos tomar, no me refiero a la actual guerra que se está llevando a cabo en Asia, ¿no? En Europa, perdón, en Europa. No me refiero particularmente a esta guerra que estamos atravesando. Pero sí creo que uno como cristiano tiene la obligación, siempre que tenga los instrumentos, las herramientas apropiadas, tiene la obligación de tomar partido por alguien. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos en la obligación de siempre apoyar y fomentar el bien, la verdad y la justicia. Siempre debemos de estar en búsqueda de esto y fomentarlo. Por ende, nosotros estamos obligados a tomar partido de un conflicto que se pueda estar llevando a cabo siempre y cuando, quiero recalcar, siempre y cuando tengamos los instrumentos, herramientas apropiados como para hacer un juicio justo acerca de lo que está ocurriendo. Si desconocemos los detalles que hacen al conflicto, evidentemente no podemos tomar partido. ¿Por qué? Porque no podemos prejuzgar nosotros, no podemos hablar sin conocimiento, sin el conocimiento apropiado, y más en estos temas que son tan heavy, ¿no? Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos, porque lamentablemente muchos cristianos están como confundidos cuando suceden cosas como las que están sucediendo lamentablemente en la actualidad, con respecto a, bueno, ¿cuál es la postura que debe asumir un cristiano? ¿Un cristiano necesariamente siempre debe estar en contra de la guerra? ¿Siempre debemos estar en contra de la guerra? ¿Era Jesús un pacifista? ¿Los cristianos estamos llamados a ser pacifistas? Estas son preguntas que muchos, pese a que probablemente la gente que esté del otro lado no necesariamente encaje en este grupo al que llamo muchos, pero sí pasa habitualmente que muchos cristianos están confundidos en cómo pensar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, se cree de que el mensaje del evangelio, la iglesia y demás es un movimiento pacifista, ¿no? Que más allá de todo tipo de circunstancia que pueda estar ocurriendo, siempre estamos llamados al amor y la paz al estilo hippie de los años 70. Y la realidad es que no es así. La Biblia no enseña eso y nosotros hemos creado una imagen de un Jesús que no es acorde al texto bíblico. Hemos creado nuevamente en nuestra imaginación, en el colectivo de algunos grupos, se ha creado la imagen de un Jesús medio hippie, pero que nada tiene que ver con el Jesús de la Biblia, que era un Jesús correcto, justo, que reaccionaba de la forma que debía reaccionar, no impulsado por la motivación de la carne, pero sí por razones justas, y actuaba, obraba de forma justa. Entonces, nuevamente debemos hacernos la pregunta: ¿hay guerras justas? ¿Los cristianos necesariamente debemos estar siempre en contra de todo tipo de guerra? Y la respuesta claramente es no. No es así. No es así. Para nada. Nosotros no debemos estar siempre en contra de todo tipo de guerra. ¿Cómo es esto? ¿Estás a favor de las guerras? No, no estoy a favor de las guerras. Pero lamentablemente, en el mundo caído en el que vivimos, van a haber conflictos que son inevitables. Hay conflictos que son inevitables. Hay conflictos y no necesitamos pensar en gran escala, no necesitamos pensar en conflictos bélicos, en la confrontación de una nación contra otra,
sino más bien también llevarlo al plano personal, en las relaciones personales que tenemos de forma cotidiana. Hay personas con las que vamos a tener conflicto aun cuando nosotros busquemos la paz. Todo cristiano está llamado a buscar la paz, siempre y cuando esté a su alcance. Ahora, hay situaciones que se escapan de lo que podemos llegar a ser y que van a ser conflictivas aun cuando nosotros no seamos artífices de dicho conflicto, sino que nosotros constantemente estemos buscando la paz. Hay personas con las que no podés estar en paz, pero no porque no lo quieras, sino porque o son testarudas, tercas, su manera de obrar, actuar, sus principios, valores, etcétera, etcétera. Y evidentemente eso de una u otra manera va a arrastrarte a un conflicto. Ahora, ¿los cristianos siempre tenemos que esquivar el conflicto? No, en absoluto, para nada. Hay conflictos que debemos de enfrentarlos. Y debemos enfrentarlos de la forma adecuada, apropiada. Entonces ya desde el plano personal vemos que evidentemente, aun cuando no nos agrada la idea, vamos a vivir conflictos, vamos a atravesar conflictos. Y a ese conflicto y en ese momento tenemos que saber que debemos de enfrentarlo de la mejor forma. El problema está en que cuando somos criados con una manera de pensar en evitar conflictos más allá de toda circunstancia, en evitar todo tipo de conflicto, aún utilizando cualquier medida apropiada y demás, eso lo único que termina generando es que el conflicto se agrave. Te doy un ejemplo, por dar un ejemplo. En el colegio, chicos que a otro chico le hacen bullying, ¿no? Y lo tienen ahí para el cachetazo, y lo tienen como el chepibe, el cachetazo, el cachetazo, el cachetazo. Nosotros creemos, o muchas veces hemos sido enseñados de que, bueno, no, hay que soportarlo y no hay que crear ningún tipo de conflicto, no te tenés que meter en ningún tipo de conflicto porque hay que poner la otra mejilla y cosas por el estilo. Y en vez de apaciguar ese conflicto, al no hacer nada y no responder con las medidas adecuadas, el conflicto se incrementa y vemos que la pérdida para el niño que la sufre termina siendo peor. Así también pasa cuando vas creciendo, cuando sos adulto. El evitar los conflictos, o el tratar, mejor dicho, de evitar los conflictos, hace que dicho conflicto se agrave, se incremente. Y aquel que está corriendo del conflicto se da cuenta que corre y nunca lo deja atrás, sino que constantemente lo persigue. Porque hay medidas y medidas. Y hay momentos en donde, pese a que no nos guste la idea, tenemos que salir a cortarlo por lo sano. Hay veces que una buena respuesta evita una pelea a futuro, ¿no? Hay veces que pararle el carro a alguien en el momento adecuado evita que a futuro se cree un conflicto aún mayor. Yo me acuerdo, y ojo, no estoy fomentando esto, pero me parece que es muy acorde a la idea, porque vuelvo a repetir, yo lo que digo es que hay que tomar medidas apropiadas. Yo recuerdo que cuando era más chico, a mí me hacían mucho bullying. Y mi mamá me decía, ¿no? Le tenés que dar un correctivo. ¿Qué era un correctivo? Un correctivo era la persona que vos, en reiteradas oportunidades, trataste de pacificar la situación, trataste de no fomentar más fuego del que ya había, trataste de correrte del eje del problema y demás, pero la persona te busca. Si vos no cortás ese conflicto en el momento adecuado, el conflicto se va a incrementar y puede pasar a mayores. Entonces yo recuerdo que a mí de chiquito me decían, vos tenés que dar un correctivo. No tenés que ir a pelear, pero sí un correctivo. Un correctivo para que sepa de que este es tu límite. De acá no vas a avanzar, ya está. O sea, me cansaste. Acá. Este es el límite. Y hay veces en donde se tiene que enseñar el hecho de que pese a que seamos cristianos, tenemos que poner límites. Pararte, plantarte y decir, hasta acá nada más. Se terminó.
Porque eso también es adecuado, porque tenemos que hacer valer nuestra dignidad, evidentemente. Entonces, vuelvo a repetir, estoy haciendo referencia simplemente a cosas cotidianas que nosotros todos hemos vivido, me parece a mí, y que en la actualidad, por vivir en una parte del mundo donde todo debe ser políticamente correcto y demás, no suele enseñarse o transmitirse, ¿no? Que es cortar los conflictos alguna vez hasta utilizando la fuerza. Hay momentos en donde nos vamos a encontrar en conflictos donde es necesaria la fuerza. Ayer lo hablaba en un live de Instagram, ¿no? Suponete que entra un intruso a tu casa y vos tenés hijos, tenés tu esposa y trata de dañarlos. Vos te das cuenta que la diplomacia no va a ser útil para evitar que inocentes sean lastimados. Y es más, no son cualquier inocentes. Son inocentes que están a tu cargo, porque vos sos el padre de familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner la otra mejilla? ¿O vas a actuar tratando de repeler el daño que se puede llegar a ocasionar a inocentes? Después vamos a hablar del tema de la otra mejilla. Evidentemente hay una responsabilidad por parte del padre de familia de defender a quienes están a su cargo, a los débiles, en este caso los niños hablando, a los inocentes. Y cuando ya la diplomacia no sirve para frenar el mal que se puede llegar a ocasionar, tenés que utilizar la fuerza. Hay momentos en donde es necesario utilizar la fuerza, porque de otra manera no se puede evitar el mal. Es por eso que vamos a Jesús. Es bastante llamativo que muchos de nosotros creemos de que Jesús era un tipo amor y paz, medio hippie, cosas por el estilo, ¿no? Pero el altercado de el templo y la expulsión de los mercaderes del templo muestran que Jesús no era un bonachón, por así decirlo, medio tontuelo, que bueno, agachaba la cabeza, sumiso y demás. Porque hay veces que nosotros confundimos lo que es la mansedumbre con lo que es la sumisión. Y en vez de ser mansos, somos sumisos. Entonces nosotros vemos en un episodio a Jesús, el Dios encarnado, el ser más amoroso que puede llegar a existir, agarrando un par de cuerdas, haciéndolas un látigo y expulsando a los mercaderes del templo. Ahora, pensemos en cómo ha sido esa situación. ¿Crees que Jesús hizo cuerdas, hizo un látigo, abrió la puerta de emergencia del templo y les dijo: amigos, los invito a retirarse porque lo que están haciendo está mal y espero que piensen en ello? ¿Piensan que Jesús actuó de esa manera? No, evidentemente el texto bíblico no menciona que Jesús haya actuado de esa manera, sino todo lo contrario. Jesús se abalanzó utilizando la fuerza para expulsarlos de manera violenta, podemos llegar a decir, a unas ratas que estaban metidas ahí en el templo tratando de abusar de los más desfavorecidos. Sí, dije ratas. Entonces, hay momentos que evidentemente requiere el uso de la fuerza para alcanzar la justicia, para alcanzar el bien, porque de otra manera no se podría alcanzar. Chicos, no vivimos en el país de las maravillas. El planeta Tierra, la humanidad no es la familia Ingalls. No vivimos en el mundo de la Pantera Rosa. Vivimos en un mundo lleno de maldad y sufrimiento. Un mundo que con la diplomacia no siempre se va a arreglar las cosas. Un mundo que muchas veces requiere la implementación de la fuerza para poder traer paz. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, nadie se goza en las guerras, en absoluto, para nada. Pero hay veces que no hay otra medida que implementar para poder alcanzar el bien, la verdad, la paz, la justicia. No hay otra manera.
Entonces, como vivimos en un mundo lleno de maldad y sufrimiento, si nosotros no somos conscientes de que evidentemente las medidas diplomáticas no van a ser suficientes como para poder traer paz, debemos estar prestos con sabiduría a tomar medidas apropiadas en momentos apropiados. Y vuelvo a recalcar el tema de la sabiduría, porque esto no es hacerme el loco y entrar a las patadas sabiendo de que, bueno, no, para nada. El Hijo de Dios tiene que ser una persona sabia que sepa los momentos, tal y como dice Eclesiastés, hay tiempos de paz y tiempos de guerra. El Hijo de Dios tiene que ser una persona sabia que sepa cuándo son los momentos, cuándo es el momento de oír, cuándo es el momento de reflexionar, de pensar, de hablar, de exhortar. ¿Cuáles son los momentos y las formas para implementar las medidas que podemos llegar a implementar? Pero no desconociendo que evidentemente por causa del mundo en el que vivimos van a haber momentos en donde las medidas van a ser solamente la implementación de la fuerza. Entonces, ante la pregunta de si el cristiano siempre debe estar en contra de la guerra, la respuesta evidente desde mi punto de vista creo que es no siempre. Pese a que no nos gozamos en la guerra, van a haber momentos en donde va a ser necesaria la fuerza, la lucha, la guerra. Va a ser necesario. Porque de otra manera no se podría conseguir la justicia, el bien, la verdad. Imagínense tratar de ser diplomáticos con Hitler. Evidentemente no se puede, no se pudo. Y por causa de que la diplomacia no nos permite abrazar la justicia, alcanzar la paz y demás, vamos a permitir que este tipo de seres humanos que hicieron atrocidades sigan como si nada, dañando inocentes. En absoluto, para nada. Nosotros como cristianos, el día de ayer escuchaba un live stream de alguien que decía que a nosotros lo que nos tiene que preocupar es la predicación del evangelio y que la gente conozca a Cristo. Y pese a que en parte estoy de acuerdo con eso, en parte estoy también en desacuerdo con eso. Porque no es la única tarea del cristiano predicar el evangelio y que la gente conozca a Cristo. Salgamos de ese repollo. No es la única tarea del cristiano la predicación del evangelio y que la gente se convierta a Cristo. El mismo Jesús enseñó que por medio de las buenas obras los incrédulos podrían conocer el amor del Padre. En el Evangelio de Mateo, si yo no me equivoco, capítulo 5. Sermón del Monte. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las buenas obras son justamente esto: fomentar, buscar el bien, la paz, la justicia para nuestro prójimo. Tratar de hacerlo lo apropiado para poder alcanzar esto. Pero no porque deseamos alcanzarlo como un objetivo personal que va de una u otra manera, va a beneficiarme a mí. Hola Santi, buenos días, me encantaría que reaccionaras a este video. Dios te bendiga, eres un crack, gracias por inculcarme ese pensamiento crítico. Muchas gracias por ese video, voy a marcarlo ya para tenerlo. Entonces, no porque nosotros estemos en búsqueda de algo que nos satisface personalmente, sino porque como parte de esta humanidad, nosotros tenemos una obligación moral con nuestro prójimo. Buscar el bien del prójimo es una obligación moral del cristiano. El cristiano no debe preocuparse simplemente por su quintita, por mí y por los míos. No, el cristiano debe de preocuparse también por los que no conoce. ¿Por qué? Porque hay una dignidad humana, la cual el individuo está obligado a defender. Y vuelvo a repetir, hay momentos en donde la búsqueda de la dignidad, la búsqueda de la vida digna de nuestro prójimo nos va a llevar a enfrentar ciertos conflictos por amor al inocente, por amor al prójimo. Y esa batalla hay que darla. Es por eso que no podemos esquivar los conflictos. Tenemos que enfrentarlos con las medidas apropiadas, con sabiduría de Dios.
Entonces, evidentemente, nosotros no siempre tenemos que estar en contra de la guerra, porque van a haber situaciones en donde van a ser propicias las guerras, se requieren de las guerras. ¿Cómo echabas a Hitler del poder si no era por medio de la intervención militar, si no era por medio de un conflicto bélico? ¿Cómo lo echabas a Hitler? Hay situaciones que requieren la intervención militar y a nadie le gusta la guerra, nadie se goza en la guerra, pero se requiere por la esperanza de un futuro mejor para toda esa comunidad que está siendo sometida a atrocidades terribles. Entonces, primero, dejar eso en claro. Por otro lado, fíjense qué interesante, porque alguno de ustedes va a pedir, bueno, está bien, necesitamos textos bíblicos. Necesitamos textos bíblicos, sí, ok. Por dar un ejemplo, Lucas capítulo 3. Soldados se acercan a Juan el Bautista porque querían bautizarse. Y llamativamente Juan el Bautista los exhorta a ser correctos en el proceder de su trabajo. No a aceptar sobornos o cosas por el estilo. Gracias, Brian, por haberte suscrito, genio. Juan el Bautista los exhorta a no aceptar sobornos. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Totalmente, Brian, totalmente. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero en ningún momento Juan el Bautista le dice, tenés que abandonar la milicia. O ustedes en la Biblia lo tienen a eso. Lucas capítulo 3, su Biblia. ¿Deja algún registro de Juan el Bautista exhortándolos a que abandonen la milicia para arrancar una nueva vida acorde a la voluntad de Dios? No. Tenemos el caso de Jesús. Jesús y el siervo del centurión, el famoso milagro. Un centurión que ante los ojos de los judíos era una persona recta. Y Jesús también ve esta rectitud en el centurión. Por ende podemos decir que la forma de vida del centurión era acorde a los principios del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es llamativo. Jesús realiza el milagro que el centurión le pidió, ¿no? Jesús realiza el milagro que el centurión le pidió. Si el centurión hubiera estado en algún tipo de pecado, evidentemente, conociendo, mediante los registros que tenemos acerca de la vida de Jesús, conociendo cómo era el actuar de Jesús, Jesús lo hubiera llamado primeramente a arrepentimiento. Pero Jesús no lo llama a arrepentimiento. Jesús en ningún momento lo llama a abandonar la milicia. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Me parece que la respuesta es obvia. Vamos a otro ejemplo más adelante. Pedro y la conversión de Cornelio. Saben que hay una intervención divina ahí por medio de éxtasis de Dios con Pedro. El Espíritu Santo es un agente activo que conecta a Cornelio, la casa de Cornelio, con Pedro, etcétera, etcétera. Ahí vemos la mano de Dios obrar sobrenaturalmente para que esa conexión se llevara a cabo y para que Pedro bautizara a Cornelio y a toda su casa. ¿Vemos en algún momento que Pedro exhorte a Cornelio a abandonar la milicia? No lo vemos. De hecho, lo que vemos es que el Espíritu Santo motiva a Pedro a que sea bautizado, y cuando es bautizado, antes de que fuera bautizado, al oír la predicación de Pedro, el Espíritu Santo bautiza a Cornelio y a su casa. Ocurre el famoso bautismo del Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo, antes de derramarse sobre la vida de Cornelio, no hubiera considerado que es apropiado corregir ciertos hábitos pecaminosos? Y no lo hace. ¿Por qué? Porque el formar parte de la milicia no era algo pecaminoso. Entonces acá podemos ver 3 generaciones de predicadores que están conectados entre sí. Primero tenemos en un determinado momento a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es aquella voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor,
predicando y no exhortando a los militares a abandonar la milicia. Finalizado el ministerio de Juan el Bautista, tenemos el ministerio del mismo Jesucristo, Dios encarnado, predicando arrepentimiento, pero cuando se encuentra con soldados, no les pide que abandonen la milicia. Y luego tenemos el ministerio de Pedro y los apóstoles, heredado por Jesucristo, que de la misma manera Pedro sigue la línea de Juan el Bautista y del mismo Jesús, predicando el evangelio y no pidiéndole a los soldados que abandonen la milicia. Por ende, vuelvo a repetir, esto parece coincidir con la idea de que evidentemente hay que cumplir una función en la sociedad, la de proteger el bien común, la de la búsqueda de causas justas. ¿Y cómo se hace eso? ¿O cuál puede llegar a ser uno de los mecanismos para alcanzar dicho objetivo? Evidentemente la milicia. Por ende, aquí podemos ver de que no necesariamente siempre tenemos que estar en contra de la guerra. Para nada, en absoluto. Y ojo, esto lo hablamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento me parece que es evidente de que Dios en varias oportunidades promovió la guerra para traer justicia y juicio a determinadas naciones, ¿no? Pero bueno, eso es otro capítulo. Entonces, hay algunas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de hablar de qué es importante para el cristiano saber a la hora de encontrarse con un conflicto bélico. Y algunas de las cosas que he anotado son las siguientes. Por dar un ejemplo, los particulares no pueden iniciar guerras, sino los príncipes, las autoridades. Las guerras no pueden ser iniciadas por cualquier cuatro de copa. Las guerras deben ser iniciadas, o quienes tienen la autoridad para iniciar guerras son aquellos que han recibido una autoridad dada por Dios. Tal y como dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 4, y Pedro en una de sus epístolas, que existen autoridades civiles y dicha autoridad ha sido dada por Dios. ¿Para qué? Para justamente cuidar el bien común. Otro tema sería discutir, y que ustedes ya saben cuál es mi postura, discutir cuando estas autoridades civiles van en contra de los principios de Dios. Evidentemente está justificado la desobediencia civil por parte de los cristianos, porque como autoridad máxima nosotros tenemos a Dios. Pero bueno, ese es otro tema. El tema acá estamos hablando de personas que teóricamente hacen las cosas bien. Estas son las personas encargadas y que tienen toda la autoridad para llevar adelante dichos conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque su misión justamente es defender el bien público, el bien común. Justamente para eso están. Ahora, fíjense en una cosa que es interesante. Si la defensa contra los enemigos internos es válida, ¿por qué sería inválida contra los externos? Esto es al menos llamativo. Si la defensa contra los enemigos internos es válida, ¿por qué sería inválida contra los enemigos externos? ¿Simplemente porque están del otro lado de la frontera? No parece ser muy lógico eso. Evidentemente nosotros creemos de que la policía es necesaria. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que tienen la intención de hacer el mal. Entonces, como diplomáticamente no podés corregir eso en determinadas personas, necesitas una fuerza pública que actúe en favor del bien común. Y es por eso que crees que es apropiado que exista la policía, por dar un ejemplo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que defender el bien común de los individuos que están dentro de una determinada comunidad, la misma nuestra, que aún llamándolos a la reflexión, aplicando medidas diplomáticas y demás con el individuo, esa persona está ensañada con hacer cosas que están mal. Entonces ahí la única forma de lidiar con ese conflicto es por medio de la fuerza. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso.
Ahora la pregunta es, ¿por qué no tendríamos que estar de acuerdo entonces con los conflictos externos? Con aquellos que están del otro lado de nuestra frontera. ¿Por qué no? No lo sé. Otra de las cosas que debemos de tener en consideración son las causas justas. Evidentemente, todo conflicto bélico en el que el cristiano tome partido a favor debe estar acompañado de una causa justa. El conflicto debe buscar una causa justa. No debe ser el conflicto. Nosotros no podemos estar de acuerdo o a favor de un conflicto que se ha originado por la arbitrariedad de las autoridades, por el deseo de querer expandir sus fronteras, por el deseo de querer tener más poder y cosas por el estilo. No, en absoluto, para nada. La codicia de las autoridades, tal y como, a ver, en el presente se hace más difícil encontrar ejemplos específicos y claros, pero en la antigüedad era muy común esto, ¿no? La expansión del territorio, creando así imperios y demás, simplemente por la codicia, el afán de ser una gran nación fuerte y etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, eso no es una causa justa. Entonces el cristiano no puede acompañar ese tipo de acción, porque no es una causa justa. Aquellos conflictos en los que a los que nosotros apoyamos deben ser causas justas necesariamente. Como así también debe haber rectitud en la intención de los contendientes. ¿Cómo es esto de rectitud en la intención? Por dar un ejemplo. Puede haber una causa justa, pero lo que motive a una determinada autoridad sea una mala intención, aprovechándose de la causa justa. Ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Se ha hablado mucho de la intervención de Estados Unidos en algunos países de Medio Oriente, donde habían dictaduras, donde se oprimía al pueblo y Estados Unidos intervenía diciendo de que era para ayudar al pueblo, pero muchos saben de que era para aprovecharse de los recursos naturales de determinadas naciones. Entonces, hay una causa justa, pero la intención que motiva la intervención militar no es una buena intención, sino una mala intención, justificándose en la causa justa. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con respecto a estas cosas. Ahora, habiendo dicho al menos estos 3 puntos que yo creo que son los más importantes, seguramente a ustedes se les ocurrirá algún otro, la pregunta que debemos hacernos es, y en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, ¿cómo tomar partido? Personalmente creo que se puede tomar partido. Ahora, no todos pueden tomar partido. ¿Por qué? Por dar un ejemplo yo, Santiago, yo no puedo tomar partido. ¿Por qué? Porque personalmente no me encuentro en una situación donde tenga los datos apropiados como para poder analizar el origen de dicho conflicto, cuáles son aquellos detalles relevantes que hacen que se haya llegado hasta el día de hoy a tomar las medidas que se tomaron, para uno decir, bueno, porque conozco plenamente el panorama, estoy apto como para tomar partido por uno o el otro. Hay cosas que se dicen de un lado y hay cosas que se dicen del otro. Por un lado vos tenés a los medios de comunicación, al menos en esta parte del mundo pasa, en Argentina pasa, seguramente si sos de este lado del mundo pasará algo similar, y es que Putin es un diablo, ¿no? Un demonio que busca la destrucción, el sometimiento de Ucrania y cosas por el estilo, y es básicamente la bestia del apocalipsis. Todo el mundo hoy hablando mal de Putin. Pero en la otra parte del mundo, lo que se dice es que en Ucrania habían personas que eran la reencarnación de los seguidores de Hitler, los no puedo decir la palabra, los neo-N, ¿no? Que de una u otra manera estaban oprimiendo una parte del pueblo ucraniano que estaba vinculado por una cuestión por una cuestión étnica con los rusos. Entonces, dado que Ucrania parece ser un mero títere de Estados Unidos
las autoridades de Ucrania eran meros títeres de Estados Unidos y que veían que se cometían este tipo de injusticias contra civiles inofensivos y demás, y no se hacía nada, dicen, tenemos que intervenir, porque lo que nosotros queremos es que estas personas no sigan sufriendo por causa de la opresión de estos otros. Entonces tenés dos campanas que están sonando. Personalmente, yo no me encuentro apto como para decir, no, esta es la verdad y esto no lo es. Capaz que vos que estás del otro lado, sí, joya, buenísimo. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando nosotros tengamos todo el conocimiento apropiado como para poder hacer una crítica justa, un juicio justo, como decía Jesús en el Evangelio de Juan, un juicio justo sobre determinada circunstancia, hagámosla, estamos obligados a hacerlo, no nos podemos quedar en el margen simplemente por tibieza. No, cuando tenemos todo lo apropiado, tenemos que tomar partido, tenemos que tomar decisiones, plantar postura. Pero cuando no lo tenés que ser sabio. Vos no te mantenés al margen porque sos tibio, sino porque no tenés los datos apropiados como para hacer un juicio de valor justo. En el caso de Rusia y Ucrania, yo personalmente no me encuentro en la situación como para decir, la verdad es que estoy de un lado o estoy del otro por esto, por lo otro. Yo personalmente no. Pero si vos contás con los datos apropiados, evidentemente podés hacerlo. Ahora, lo que sí, y vuelvo a repetir, el cristiano no siempre está llamado a la evangelización, sino a la búsqueda del bien común, que de una u otra manera, por medio de estas obras buenas, por amor al prójimo, es mostrar el amor de Dios, ya no solo con palabras, sino con hechos. Y eso era algo que había enseñado Jesús. Por ende, el cristiano debe de interiorizarse en estas cosas, buscar tener respuesta a estas cosas, porque de una u otra manera no estamos aislados en el mundo, sino que somos parte del mismo. Y tenemos que de una u otra manera sumar nuestro grano de arena para que a través de los hechos, los más desfavorecidos e inocentes puedan conocer el amor de Dios. Hasta aquí mi reflexión sobre el cristiano y la guerra.